Ok, pues vamos a continuar con el servicio del día de hoy. Ya terminando el servicio, ahí quiero seguir ahí echando una platicadita. Va a ser muy sano, ¿verdad? Porque a la iglesia no venimos nada más a la liturgia, sino también necesitamos entender que nos tenemos que conocer los unos a los otros. Somos un cuerpo en Cristo y como tal debemos de llevar a cabo, ¿verdad?, nuestro ejercicio cristiano. Bueno, lástima que hoy faltaron muchos, no sé qué pasó, porque normalmente me avisan, ahora no me avisaron, pero estamos los que el Señor quería que estuviéramos. Vamos a continuar con la predicación expositiva de 2 de Corintios. A ver, ¿algún aplicado sabe cuál es el capítulo que tenemos que abordar el día de hoy? Porque hace 8 días terminamos un capítulo. A ver, ¿cuál? Capítulo 16. A ver, busca el capítulo 16 de 2 de Corintios. Dios santo. Lo bueno es que no estamos en el instituto bíblico, porque si no ya hubiéramos tenido ahí que poner malas calificaciones en la boleta. Nadie apunta, o sea, nadie tiene esa delicadeza de apuntar. Les recomiendo que lo hagan, es más, es una exhortación que hago para que cada domingo traigan su libretita o en su celular o en una tablet, porque a final de cuentas todo lo que se dice desde el púlpito pues es la palabra de Dios, y creo que si ustedes y yo estamos aquí con el mismo propósito, sabemos que lo más importante que hay en nuestras vidas es lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios, ya sea que nosotros mismos la leamos o ya sea que alguien la esté exponiendo, como su pastor en estos momentos que está exponiendo la palabra de Dios. Entonces, si en la escuela es necesario que estemos apuntando ahí las notas, que estemos viendo lo que están diciendo para una vida efímera, pues con más cuando se trata de la vida eterna, familia. ¿Ok? La semana pasada terminamos con el capítulo 5 de 2 de Corintios, y precisamente si predicamos expositivamente de una manera consecutiva es porque queremos que se nutran de la palabra de Dios. Queremos que realmente no sea como una religión más esto, porque para eso en todos lados encontramos un chorro de religiones, y cada día, cada minuto están haciendo nuevas religiones, y en esas religiones, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace en toda religión. Nada más dorar la píldora para manipular a la gente, para hacer muchas veces de esas religiones instituciones, hasta empresas, ¿verdad? En donde cada uno pues no está buscando realmente el consejo que viene de lo alto, sino en lavar sus conciencias, sabiendo que todos los domingos van a un lugar en donde piensan que por ir a esos domingos ya van a tener un lugar en el purgatorio, ¿verdad? Como algunos piensan que existe un purgatorio. Precisamente ¿por qué? Pues porque no se exponen a la palabra de Dios, y a veces si se llegan a exponer a la palabra de Dios, pues a lo mejor les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces tratemos, familia, de no distraernos, no solamente cuando estamos aquí en el culto, sino no distraernos en nuestra vida cotidiana de lo que realmente Dios está poniendo en nuestras vidas. No desvaloricemos la gracia de Dios. Precisamente el título de la prédica de hoy, y ahora sí que todo esto no estuvo preparado, ¿verdad? Porque a final de cuentas fue una pregunta espontánea, pero ¿qué creen? Que con esta respuesta que obtuve de ustedes, con la respuesta que obtenemos de algunas familias que el día de hoy no han asistido, pues eso nos ayuda a dar incluso la introducción del tema que el día de hoy vamos a llevar a cabo. El tema del día de hoy tiene por título: valora la gracia de Dios.
¿Cómo? Valora la gracia de Dios. Bueno, pues para los que apuntan, espero que de hoy en 8 todos apunten por lo que les acabo ahorita yo de comentar. Ese es el título de nuestra predicación: valora la gracia de Dios. Y precisamente nos vamos a percatar de cómo, a través de lo que acabamos en este momento de ver, luego pensamos que estamos en el camino correcto, sin embargo no estamos valorando realmente lo que el Señor está poniendo en nuestras manos. El Señor nos pone un tesoro en nuestras manos, pero la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que cuando tú le entregas un tesoro, cuando tú le entregas una perla a alguien que no lo valora, y no quiero decir la cita, ¿verdad?, porque no se vayan a sentir aludidos, ¿verdad?, pero ustedes saben lo que dice en la Biblia. Cuando tú le entregas una perla a alguien que no lo valora, pues simplemente la va a tirar, la va a menospreciar. Y eso es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en aquella época en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo estaba llevando la sana doctrina a la iglesia de los Corintios, pero ¿saben qué estaba sucediendo? Y más adelante lo vamos a ver ya de una manera directa. Llegaron algunos que se les nombraba incluso los superapóstoles. Empezaron a llegar personas a Corintios a entregarles un mensaje diferente al que decía la Biblia. Y no estamos hablando de la Biblia que estamos leyendo ahorita, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las enseñanzas que Jesucristo ya había dejado. Ya había alguno de los evangelios, seguramente el de Marcos, porque fue el primer evangelio que se escribió. ¿Y qué sucede? Que empezaron a llegar personas a desvalorizar el mensaje que Pablo les estaba dando, porque el mensaje que Pablo les estaba dando era el mensaje de la gracia. Nada más que el problema es que la gente ha confundido esa palabra gracia y empezaban a llevar un mensaje milagrero, empezaban a llevar un mensaje desde aquel entonces, un mensaje triunfalista, un mensaje que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y el mismo Pablo les llamó los superapóstoles a todos aquellos que empezaron a desprestigiar el testimonio incluso de Pablo. Empezaron a hablar mal de Pablo. Empezaron a decir que él no traía el mensaje correcto del evangelio, que el correcto mensaje no era ese mensaje depresivo, porque ellos veían como que ellos deprimían a la gente en vez de ponerlas eufóricas a las personas. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen el evangelio de Jesús prefieren mover las emociones de las personas que mover el sentido común del corazón de las personas. En vez de darles un mensaje racional, se dedicaban, y hasta la fecha, por eso me gusta tanto Corintios, porque es una iglesia muy parecida a la iglesia que se está viviendo ahorita en el siglo XXI, en donde, como dice el pastor Miguel Núñez, sería necesario que se vuelva a hacer una reforma, pero ahora en la iglesia evangélica. Así como se hizo esa reforma hace 500 años en la iglesia católica, ahora requiere en la iglesia evangélica de una reforma para quitar todas esas enseñanzas que los superapóstoles desde aquel entonces estaban queriendo llevar. Y no solamente a los corintios, sino a cada lugar en donde ellos se encontraban. Por eso es que el mismo apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro estaba también cayendo en esos religiosismos. Pero el apóstol Pedro, que sí era un verdadero apóstol, él lo reconoció perfectamente. En una de las cartas de Pedro, no me acuerdo si fue en la primera o la segunda carta de Pedro, pero él habló claramente de que Pablo era un verdadero siervo de Dios. Y era todo un teólogo que estaba siendo usado, y mucha gente ni siquiera podía comprender el mensaje de Pablo. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Pero Pedro, que tenía al Espíritu Santo, él comprendía perfectamente
todas las demandas y denuncias que Pablo había estado haciendo en contra de la gente que estaba trastornando el verdadero evangelio. Pero ¿qué creen? Eso no es popular. La gente puede pensar, ¿verdad?, sobre el apóstol Pablo. Imagínense, antes de decir el apóstol Pablo, ¿se imaginan la cantidad de gente que lo seguía? No, cuando nosotros nos detenemos a ver el corazón de todas las cartas paulinas, no tenían multitudes de personas que lo seguían, sino todo lo contrario. A Jesús lo seguían, pero ¿cuándo? Cuando les daba de comer, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió cuando los paró en seco y les dijo: ustedes me siguen nada más porque les doy de comer? Se fueron miles y miles de personas y se quedaron solamente sus 12 apóstoles. Y entre esos 12 estaba el traidor. O sea que Pablo le estaba enseñando a la gente lo que era el verdadero evangelio. Pero ¿qué sucede? Que las personas por naturaleza nos gusta que nos endulcen el oído. Y no nos gusta exponernos al verdadero evangelio. ¿Por qué no nos gusta exponernos al verdadero evangelio? Porque el verdadero evangelio destruye todas tus expectativas triunfalistas que en este mundo nos han enseñado a abrazarlas. Y por eso es que el apóstol Pablo estaba teniendo muchas dificultades, no solamente con los corintios, sino en cada una de las iglesias que él estaba levantando, pero principalmente con los corintios tenía mucho conflicto. Con los corintios había mucho conflicto. ¿Por qué? Porque los corintios vivían de una manera parecida a la que se vive en el siglo XXI, porque era una ciudad muy grande, como ya lo he dicho muchas veces. Era el puerto más importante del Imperio Romano, estaba en Grecia. Entonces, ¿qué sucedía? Que pues ahí el pecado estaba a todo lo que daba. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano está expuesto a la palabra, pero en un mundo que te rodea de pecado? Que ahí es donde se prueba el verdadero corazón. Ahí es donde Dios va a estar probando si tú eres fiel a Dios o eres fiel a tu carne. Si eres fiel a lo que los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela, a tus propios familiares te están provocando para que dejes esa santidad que Dios te ha dado por gracia. Vamos a leer la cita para que vean a lo que nos vamos a exponer precisamente el día de hoy y el por qué les estoy dando también esta introducción. Segunda de Corintios 6:1 al 13 dice así: así pues, nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estén estrechos en nosotros, pero si son estrechos en su propio corazón,
pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, ensanchen también ustedes. Amén. Padre, hoy en esta tarde tan hermosa que tú nos has regalado, Señor, te damos gracias por darnos ese privilegio de reunirnos como tu iglesia, Señor, como el cuerpo de Cristo, de la manera en que tú nos has llamado, Señor, a pesar de nosotros. Gracias por hacernos parte de tu familia, por hacernos parte de tus amigos, Señor. En este momento nos exponemos a la Sagrada Escritura, Señor, en donde estamos encontrando el consejo eterno. Estamos encontrando, Señor, precisamente ese consejo que hace ya aproximadamente 2000 años tú lo dejaste plasmado en el texto sagrado para que todas y cada una de las personas que lo leyéramos, que lo escucháramos, pudiéramos tener un impacto que viene de lo alto sobre nuestros corazones y nuestras vidas para vivir como se vive en el reino eterno, Señor. Por favor, Espíritu Santo, te pedimos que en estos momentos te manifiestes en nuestras vidas con ese poder, con esa autoridad, pero sobre todo con ese amor misericordioso para que todos y cada una de las personas que estamos en este recinto y también las personas que nos ven por internet podamos ser impactados, Señor, por tu palabra y que esta palabra la podamos recibir de la manera correcta para ponerla por obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, pues en esta cita encontramos muy claras muchas de las cosas que el Señor el día de hoy nos quiere hablar. Sin embargo, hay cosas que no están muy claras porque hay mucho hebraísmo en esta cita que acabamos de leer. Pero por eso es que en este ministerio se hace la exégesis de la cita central que vamos a llevar a cabo para poder ir entendiendo algunas de las palabras que nosotros como occidentales a veces no podemos entender. ¿Por qué? Porque el hebraísmo es como nosotros manejamos un mexicanismo también. O sea, hay muchas palabras que si vamos a cualquier otro lugar del mundo no las van a entender. ¿Por qué? Porque no son palabras universales, sino que son palabras de un lenguaje en México solamente. Los colombianos son de los que más palabras tienen exclusivas, ¿verdad?, de ese país. Y cuando de repente nosotros llegamos a ver una película o algún documental o algo en donde aparecen ciertas palabras de un colombiano, le decimos, ¿eso qué querrá decir, verdad? Pero ¿qué sucede? Que precisamente por eso es necesario que en una predicación del Evangelio se haga la exégesis, porque si no hay exégesis, entonces no hay predicación. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para poder comprender cada una de las palabras que el Señor el día de hoy nos está hablando a ti y a mí directamente, ni siquiera de manera grupal. ¿Por qué? Porque hay veces, ¿verdad?, que tendemos mucho a, ay, ¿cómo no vino fulanito de tal? Esa palabra estaba excelente para él. No. La palabra es para todos los que estamos aquí presentes de una manera individual. Porque la salvación es individual, ¿verdad? No nos vamos a ir por grupitos. Es individual y de esa manera es como el Señor el día de hoy nos va a hablar. ¿Amén, familia? Ok. Aquí en esta frase dice: la mejor forma de menospreciar la gracia de Dios es siendo indiferente al mensaje del Evangelio y a sus mensajeros. Aquí estamos viendo en la cita que leímos cómo, a pesar de muchas situaciones, gracias a Dios que a Pablo ya lo habían vuelto a aceptar en Corinto, pero lo habían vuelto a aceptar no de la manera en que a él o a cualquier ser humano nos hubiera gustado. Habían muchas complicaciones porque seguía habiendo mucha influencia del mundo y peor tantito de personas que estaban predicando el Evangelio de una manera totalmente torcida, de una manera totalmente distorsionada. No tanto como ahorita, ¿verdad? Porque ahorita ya hay unas herejías dentro del pueblo evangélico de veras que han rebasado ya cualquier herejía de esas sectas
ya viejas y conocidas por todo el mundo. Pero ya desde aquel entonces se empezaba a diluir el Evangelio de Jesucristo, para que de esa manera la gente pudiera estar satisfecha de que esa diluida que se le estaba dando al Evangelio era porque combinaban las cosas del mundo con las cosas del cielo. Empezaban a hacer un sincretismo con la palabra de Dios. Empezaban a meter ciertas filosofías del mundo a la palabra, de la misma manera que se está haciendo ahorita. Y cada vez van metiendo más cosas humanistas, están metiendo la psicología a la iglesia, están metiendo la esotería a la iglesia, están metiendo la metafísica y desgraciadamente hasta la brujería la están infiltrando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que la gente no puede nacer de nuevo, porque a la gente se les enseña un evangelio diferente, un evangelio diluido, y como en alguna ocasión lo dije, cuando tú diluyes algo te da una ceguera, así como en las bebidas alcohólicas. Si tú diluyes una bebida alcohólica, si tú la adulteras, esa bebida en lo físico te va a dejar ciego. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando tú empiezas a diluir el evangelio, te empieza a causar una ceguera espiritual, y eso sí es más grave que cualquier otra ceguera, porque una ceguera espiritual va a empezar a bloquear toda esa conducta santa en la cual tú debes de caminar para que seas un verdadero hijo de Dios. Y no porque estés ganando de esa manera la salvación, sino porque si tú ya eres salvo, tú tienes que producir frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Como lo he dicho siempre, la salvación no es por obras, pero resulta en obras. Entonces, si esas obras en las que estamos caminando son totalmente distorsionadas, es porque la doctrina que estamos recibiendo también está totalmente distorsionada. Y eso está provocando esa ceguera espiritual. Y cuando tú estás ciego, te vas a estar cayendo a cada rato. Y peor tantito, vas a llegar a un abismo y va abajo. Y eso es lo que siempre va a buscar Satanás en el corazón de esas personas que quieren distorsionar la verdad del Evangelio por la realidad de este mundo. Y vamos a hacer la exégesis de nuestra cita aquí en 2 Corintios 6, 1 y 2. Dice así: así pues nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Aquí por principio de cuentas vean la manera de hablar de un verdadero siervo de Dios. Él dice como colaboradores suyos, ¿verdad? O sea, él no se está presentando como un líder, no se está presentando como una autoridad, ¿verdad? Como ahora lo hacen muchos, hasta en sus oraciones, que esas no son oraciones, más bien son una especie de denuncias, es una especie de exigencias, ¿verdad? Que dicen, con la autoridad que me has dado, yo pido y decreto y declaro. No, eso no lo hace un siervo de Dios. Un siervo de Dios aquí está poniendo su postura, es un colaborador tanto del reino de los cielos como de las mismas personas a las que se les está predicando. Yo soy un colaborador de todos ustedes, soy un colaborador del reino de los cielos, pero Satanás siempre va a estar buscando destruir esa esencia que el Señor le da a los siervos para que pierdan el vicio. Por eso es que ese lenguaje ya cristiano que tenemos, nosotros cuando iniciamos este ministerio, aquí jamás decíamos el líder de alabanza, el líder de no sé qué, decíamos el diácono. ¿Por qué? Porque tú a alguien le dices que es líder y luego lo pierde en los pies de la tierra, ¿verdad? Pero desafortunadamente es un lenguaje que el cristianismo no lo acostumbra. Entonces, al lugar a donde lleguemos, oiga, ¿me puede dar el nombre del líder de jóvenes, el líder de la alabanza? ¿Sí? A un principio me peleaba y me ponía ahí a predicarles,
No son líderes, son diáconos. En la Biblia no aparecen líderes, aparecen diáconos. Y es muy diferente un líder a un diácono. Un diácono es un servidor. Nació de los que servían las mesas. Es un mesero. Eso es un diácono. Y un líder ya lo estás poniendo por encima. Cuando que el diácono es el que sirve. No es el que se la pasa siendo autoritario. Pero desgraciadamente el lenguaje que ya hay en la iglesia evangélica es esa. No vas a encontrar lugares en donde digas el diácono fulanito, el diácono sultanito. No, todos quieren ser líderes. Pero ¿qué sucede aquí? Desde aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo, siendo un verdadero siervo de Dios, está diciendo: así que pues nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Con este primer verso estamos hablando de lo que el tema de hoy nos tiene que traer reflexión a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque él mismo estaba viendo que la gente no quería abrazar la gracia de Dios, o confundían incluso lo que era la palabra gracia de Dios, como ahorita muchos la confunden. Ay, Dios me ha dado gracia porque tengo muchos millones de pesos. Ay, Dios me ha dado gracia porque soy feliz. Dios me ha dado gracia, ¿verdad?, porque tengo la iglesia más grande de la ciudad. Dios me ha dado gracia porque soy exitoso. Y no es cierto. La Biblia no habla de que la gracia sea eso. La gracia es un favor inmerecido. Y aparte va más allá de un favor inmerecido. La gracia es algo que merecías y que por misericordia y por piedad Dios no te la da. La paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Él nos ha dado la redención sin merecerlo. Entonces, cuando Pablo le pedía al Señor: Dios mío, por favor, quita de mí esta enfermedad, este aguijón que tengo en mi cuerpo. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Bástate mi gracia. Eso es la gracia, familia. El que aún en nuestros problemas, en nuestras dificultades, el Señor nos siga dando vida. El que aún y con las crisis, con las situaciones que puedan haber en este mundo, el Señor nos da el alimento necesario. No más allá de las cosas que tú y yo ni siquiera podamos administrar. Pero precisamente cuando la gente no entiende el verdadero mensaje del Evangelio, por eso es que se ponen a echarle culpa a Dios cuando algo les sale mal. Cuando que en este mundo todo nos debería de salir mal, porque estamos en un mundo caído. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, el sol sigue saliendo para todo el mundo. Por la gracia y por la misericordia de Dios, tú y yo, a pesar de nuestra ignorancia, de nuestra falta de conocimiento de con quién estamos tratando, el Señor viene y nos rescata de la condenación. Tenemos que entender lo que es la palabra gracia, para poder disfrutarla, para poder valorarla y no desecharla como lo hacían en aquel entonces y como lo estamos haciendo en estos momentos también. Y luego aquí en el verso 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo dice? Ahora es el día de salvación. Pero ¿sabes qué? La gente que no entiende la gracia, dicen, ya después vendrá eso. Yo he estado evangelizando personas que son jóvenes y me dicen: no, pues ya cuando esté más grande a lo mejor sí me hago cristiano, pero ahorita quiero disfrutar de la vida. Wow. Se nota que no saben lo que es realmente disfrutar de la vida. Piensan que el pecado es disfrutar de la vida.
Y no entienden que cada uno de esos disfrutes que ellos dicen están perjudicando su riñón, están perjudicando su cerebro, están perjudicando su estómago, están perjudicando su corazón. Porque ustedes saben que el mundo piensa que la felicidad son los vicios. Piensan que es un desahogo, ¿verdad? Ay, tanto trabajo que he tenido, me voy a desahogar con este vicio. No, lo único que estás haciendo es perjudicar mucho más tu vida de lo que ya está perjudicada. Pero cuando entendemos lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a querer vivir continuamente en ella. Y cuando tú vives continuamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí vas a estar gozoso en todo momento y en todo lugar. No solamente cuando llegó la quincena, sino también cuando llegó la desgracia. Porque tú ya sabes cuál es el final de tu película. Porque tú ya sabes que tienes un verdadero final feliz. Pero todos aquellos que se están excusando, pensando en que en cualquier momento el Señor de una manera mágica va a venir a ti, ¿verdad? Como esos que ya andan predicando esas cosas también, y que pueda llegar un ángel del cielo a decirte: tú eras un malvado, eras de lo peor, pero en este momento te vas a convertir en un cristiano. No, familia, de esa manera no está estipulado en la palabra de Dios. Porque si no, entonces ya no necesitaríamos evangelizar a nadie. Pero si Dios quiso que tú y yo estuviéramos evangelizando a las personas, es para que el Espíritu Santo viniera a convencerlos de su maldad a través de la palabra de Dios, como hace 8 días se predicó. La salvación es eterna, pero el modo de recibirla, o sea, la gracia, tiene caducidad. ¿Sí sabíamos eso o no lo sabíamos? La gracia se va a terminar. Estamos en una dispensación como todas las dispensaciones que ha habido y que se van terminando. Estamos ahorita en la dispensación de la gracia. Gloria a Dios. Lo más hermoso de todas las dispensaciones que Dios ha puesto en este mundo. Pero va a terminar, porque el Señor viene y viene pronto. Estamos en los últimos tiempos. Ustedes saben que a mí no me gusta andar predicando escatología, porque es muy incierta la escatología. Pero a través de todos los acontecimientos que estamos viendo y a través de todo lo que Jesucristo dejó como señal en su Evangelio, nos percatamos de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo regresa. Y gloria a Dios por ello, porque los que somos sus hijos estamos esperando con ansias la venida del Señor. Y allí se termina la gracia. Pero muchos piensan que el resultado de la gracia es eterno, como ahorita lo acabamos de decir. Pero la gracia no es eterna. La gracia caduca. La gracia en cualquier momento, tú y yo, si ya estamos en la gracia del Señor, si ya estamos, como hace 8 días lo que hablamos, si ya fuimos nacidos de nuevo, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todo aquel que piensa, ¿verdad?, que porque se congrega los domingos, porque es hijo de pastor, porque se sabe la Biblia perfectamente, que porque es pastor, o porque aquellos que se dicen apóstoles, o que porque es profeta, van a haber muchas sorpresas, en donde el Señor va a decir: yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Pero eché 20,000 demonios fuera. Yo practicaba la liberación y hacía marchas y danzas y echaba fuera los demonios. A ti no te conozco. Yo era pastor de congregaciones multitudinarias. Yo a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabías lo que era la gracia. Nunca te inmiscuiste en la gracia. Naciste en una cuna evangélica, pero el evangelio nunca nació en ti. En Isaías 55:3, acompáñenme a Isaías 55:3.
uno de los profetas más mesiánicos de la Biblia. Yo creo que después de Daniel, o ahí se iban los dos. Pero dice así: inclina tu oído y ven a mí, oye y vivirá tu alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mi camino, dijo Jehová. Amén. Búsquenlo mientras, ¿qué dice? Pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. ¿Y cómo es la manera de buscarlo? Leyendo la palabra. Y en la palabra te dice que hay un requisito indispensable. Es más, es con la primera palabra que empezó Juan el Bautista a predicar. Fue la primera palabra que usó Pedro cuando dio su primer sermón. Y fue una de las múltiples palabras que Jesús decía continuamente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo puedo decir soy hijo de Dios si no me gusta arrepentirme, si no me gusta pedir perdón? ¿Cómo puedo ser perdonado si no busco el perdón del Señor? ¿Cómo me puedo arrepentir si no reconozco mis pecados? Precisamente cuando la gente tiene un espíritu de estupor, el espíritu de estupor es algo, es más, de allí es de donde viene la palabra estúpido. El espíritu de estupor es algo que te adormece, que no te permite. Es como cuando tú estás así dormido y llega alguien y te dice: oye, se está cayendo la casa, y tú estás dormido. ¿Qué vas a hacer? Nada. Te están dando una advertencia tremenda, pero como estás dormido, te vas a quedar en la misma postura en la que te encontrabas. Bueno, eso es lo que llega a suceder con el Evangelio. Cuando hay un espíritu de estupor en alguna persona, así se estén exponiendo todos los domingos en la iglesia a la palabra del Señor, si hay un espíritu de estupor en ellos, van a seguir dormidos. No van a poder reaccionar al mensaje que el Señor nos está dando. Por eso una de nuestras principales oraciones debe de decir: Señor, quítame por favor ese espíritu de estupor que no me permite ver con claridad lo que tú me quieres decir, Señor. Pero eso es lo correcto, no como en otros lugares te enseñan. Reprendo el espíritu de estupor. Por principio de cuentas les voy a decir algo. En la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, el espíritu de estupor, no crean que es un demonio que lo puso Satanás en tu corazón. En la Biblia dice que es el mismo Dios el que pone ese espíritu de estupor. Pues yo, ¿cómo voy a reprender a Dios de algo que Él está haciendo en mi vida? Para que vean ese lenguaje que han estado usando en la iglesia evangélica en estos últimos tiempos, cómo agrede la soberanía de Dios de una manera terrible. Tenemos que entender que Él es el soberano y no nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la soberanía de Dios en nuestras vidas.
en nuestras vidas, porque en la de los demás no lo podemos hacer. Aquí continuando en 2 de Corintios, en el verso 6, capítulo 3, perdón, en el verso 3, capítulo 6, 2 de Corintios 6, 3, dice, hasta el 10 lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver precisamente lo que él habla sobre lo que sucedía con los verdaderos apóstoles y no con los superapóstoles. Esto es lo que sucedía con él y con todos los que estaban predicando el verdadero evangelio. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. O sea, hace 8 días, como les dije, no tiene nada de malo cuando tú te estás vanagloriando de lo que Dios realmente está haciendo en tu vida para el servicio de los demás. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el mismo Pablo llegó a dar credenciales que él tenía. Yo fui del Sanedrín, yo era fariseo de fariseos, yo esto, yo lo otro, pero ahora todo es para la gloria del Señor. O sea, no importa que tú saques las credenciales de lo que Dios ha hecho en tu vida, si eso va a edificar a la iglesia del Señor, pero no con la intención de estarte glorificando a ti mismo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces aquí, como él mismo lo está diciendo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Los pastores de estos tiempos, espero que estén escuchando esta prédica, o espero que esta cita la puedan leer concentrándose con esos sentidos espirituales que solamente el Espíritu puede abrir, para que entiendan cuál es la postura de un ministro del Evangelio. No el ser una persona intocable, no el ser una persona que todo mundo se le rinde, no una persona que porque Dios le dio un ministerio piensen que ese ministerio ya lo puso por encima de la gente, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, estamos para servirle a Dios y a su iglesia, porque su iglesia es su novia y Él cuida a su novia. Él no quiere que maltratemos a su novia, sino todo lo contrario. Entonces vean lo que pasaba en la vida de Pablo, en la vida de Juan, en la vida de Pedro, de todos los apóstoles de aquel entonces, y en la vida de los verdaderos pastores que el Señor ha puesto cuidando su rebaño también en el siglo XXI. Todas estas situaciones a mí en lo particular me pasan frecuentemente, y el día que me dejen de pasar es cuando me tengo que preocupar. Luego una vez un pastor dice, no, es que yo nunca he tenido problemas desde que soy pastor. ¿No? ¿Qué crees que nunca ha habido una división en la iglesia? ¿No? ¿Qué crees que nunca hemos tenido crisis? No, hombre, yo, si vieras mis ovejas me prestan sus carros nuevos para andar viajando. No, hombre, si vieras, llega fin de año y nos dan hasta aguinaldo a mi esposa y a mí nos dan nuestro aguinaldo. Si vieras, me regalan cosas. Si vieras, no, hombre, mi vida es feliz, feliz, feliz. Y nos quedamos viendo otro pastor y yo, y le dijimos, ay, pues algo has de estar haciendo mal. No, ¿cómo creen? Al contrario, pues eso quiere decir que Dios me quiere mucho y que no, yo creo que Dios te quiere. Sí, yo creo que sí te quiere. Pero esa no es la vida de un verdadero ministro. Porque entonces quiere decir que el enemigo ni te pela. Quiere decir que no estás haciendo una verdadera guerra espiritual en contra de todas las acechanzas que Satanás está haciendo en este mundo, en la misma iglesia, tratando de recuperarte, tratando de ponerte en contra a tus mismos feligreses. ¿Por qué? Porque esa es la misión del enemigo. Así como nuestra misión es atacar todas las artimañas del enemigo y pararlas en alto con la palabra de Dios, estamos en una guerra. Por eso es que Pablo decía, he peleado la buena batalla. Esa es la misión de un verdadero ministro del Señor. Luego dice en el 5,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. O sea, aquí vean todo lo que está sucediendo en la vida de Pablo y de los ministros del Evangelio. Son cosas que humanamente cualquiera diría, híjole, pobrecito. Por eso es que los verdaderos siervos de Dios, cuando se les da el llamado, les da mucho gusto, pero a la vez una angustia tremenda, sabiendo lo que hay que padecer en el ministerio, sabiendo perfectamente los padecimientos que vamos a tener, porque así como vamos a ser coherederos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, también somos coherederos de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso lo hace el ministro. ¿Por qué? Por amor a las almas, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo para un ministro de Dios. Ya si las demás cosas están saliendo mal y esto, claro que lo vas a sentir terrible. Yo en lo personal he abierto mi corazón desde este púlpito. Siento horrible cuando veo que el enemigo se está saliendo con la suya, cuando veo que el enemigo viene y nos ha dividido la iglesia. Aquí ya hemos tenido por lo menos 2 divisiones en esta congregación. Y se siente terrible ver cómo personas que cuando estaban aquí te daban todo su amor, tú correspondías a ese amor, y de repente ya hablan pestes de ti, de repente ya no quieren saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha continua. Satanás está todo el tiempo queriendo ganar esas almas, o más bien queriendo no perderlas, porque realmente él es el príncipe de este mundo. Y lo que nosotros estamos haciendo es arrebatárselas al enemigo, porque ya nacimos todos en condenación. Al nacer en este mundo ya nacimos siendo parte del enemigo. Y cuando nosotros se las arrebatamos de las manos, es como esos vendedores que no quieren perder a sus clientes y empiezan a hacer artimañas y todo lo que sea necesario para que ese cliente regrese otra vez a tus garras. Cuando que tú les estás ofreciendo algo honesto, les estás ofreciendo lo mejor, pero aquellos que no quieren perder a sus clientes, porque así es como los ven, van a estar buscando la manera de no permitir que el Evangelio pueda penetrar hasta el corazón, hasta lo más profundo de su ser. Luego en el 9, dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí nosotros podemos decir qué contradicciones las está hablando Pablo, pero no son contradicciones cuando nosotros vemos la palabra de Dios desde los lentes de la gracia. Cuando tú no tienes los lentes de la gracia, va a ser imposible que te puedas gozar en los problemas. Cuando tú no tienes los lentes de la gracia, tú vas a estar viendo toda la vida de la misma manera que el mundo observa. Pero si tú ves tus circunstancias con los lentes de la gracia, y tú, como lo está diciendo Pablo, estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, tú tienes que seguirte gozando a pesar de tus circunstancias. Tú no puedes basar tu fe en base a tus circunstancias. Tu fe tiene que estar basada en base a lo que Dios te está prometiendo. Y si ninguno de los apóstoles tuvieron esas riquezas que muchos en estos momentos están diciendo que están predicando prosperidad en vez de estar predicando el Evangelio de Jesucristo, donde te dicen
que por ser cristiano tú tienes que ser próspero, que no es legal la enfermedad en tu vida. Eso es un mensaje satánico. Eso no es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de los apóstoles tuvieron esas riquezas que estos superapóstoles tienen. Ninguno de esos apóstoles estuvieron haciendo las actividades que han estado haciendo todas estas personas que están desechando la gracia de Dios por una doctrina totalmente humana, totalmente llena de demonios. Esa no es la doctrina que el Señor nos enseñó. La doctrina que el Señor nos enseñó y nos dijo claramente que somos coherederos de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque primero tenemos que pasar por la cruz y posteriormente, de la misma manera que Jesús también, vamos a llegar a la gloria del Señor. Ese es el único camino, no hay otro. Si tú no empiezas por la cruz, olvídate de la gloria. Jamás podremos llegar a la gloria si no estamos primero observando la cruz del Calvario. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Pablo, y por eso es que Pablo no se desanimaba. Porque esa es la intención de Pablo con este mensaje. El que no se desanimaran los cristianos, que entendieran que el cristianismo no era triunfalismo, que el cristianismo era una manera sacrificial de vivir, pero una manera sacrificial en la cual tú ya sabías perfectamente por la fe que Jesucristo había puesto en tu vida, que el final de tu película, ese sí era el mero bueno. ¿Sí estamos aquí, familia? Gracias a Dios, porque así nadie se ha dormido, Quien evalúa la gracia de Dios a través de la realidad de este mundo es porque no conoce a Jesucristo. Hace muchos años dije una frase desde el púlpito, que hasta por internet causó cierto revuelo, que dije: Jesucristo no es una realidad, Jesucristo es verdad. Porque la realidad de este mundo te puede decir muchas cosas. Por eso es que muchos se vuelven ateos, porque este mundo los ha convencido de que no existe un Dios. ¿Por qué? Porque la realidad de este mundo es relativa. ¿Sí me estoy explicando? O sea, tu realidad puede ser una, pero la verdad es otra. ¿Cuántas personas han vivido una mentira? Países enteros han vivido una mentira, y que de repente sale el presidente y dice: ¡ay, mira nada más! Yo pensaba que era un buen presidente. Bueno, durante 6 años hubo una realidad que te hacía pensar que tenías a un buen presidente. Pero cuando salió el presidente, dice: ah, esta era la verdad. Entonces tu realidad no tenía nada que ver con la verdad. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Eso es lo mismo que pasa con el Evangelio. Una cosa es lo que tu realidad te esté mostrando, pero otra cosa es la verdad de Jesucristo. Yo les soy sincero, yo en el ministerio, como ahorita lo acabo de comentar, he vivido muchas situaciones de tristeza. He vivido muchas decepciones. Yo nunca había sido, luego cuando me preguntan: ¿y qué se siente ser pastor? Digo, yo desde que soy pastor nunca había sido tan feliz, pero tampoco había sido tan desdichado. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Pablo en este momento nos está diciendo. Pobres, pero enriqueciendo muchos. O sea, a mí no me interesa si el enemigo se la cobra cada domingo porque predico la palabra de Dios y me empieza a mandar dardos por medio de mis hijos, por medio de mi economía, por medio de algún congregante que ya se ofendió porque lo quise disciplinar. Me entristezco, pero a la vez digo: Señor, quiere decir que eso le dolió. Eso le dolió al enemigo, porque le quité esa alma de las garras con las cuales él estaba destruyendo a esa persona.
Y no a una sola persona, porque gracias a Dios por el internet. Porque ahora no solamente son las personas locales a quienes le estamos dando el mensaje, sino a todas aquellas personas que nos escuchan desde sus casas, desde sus celulares, desde donde sea. Me han escrito personas en donde han cambiado su vida a través del mensaje del Evangelio. Y eso vale mucho más que cualquier decepción emocional que yo pueda tener. Esa es la vida de un creyente, esa es la vida de un verdadero cristiano. El estar buscando ser embajador, como hace 8 días lo vimos, porque esto es una continuación de la cita también de hace 8 días. Ser embajadores del reino de los cielos, aunque sepamos que ese país en donde estamos llevando el Evangelio es un país que no quiere a los cristianos. No me importa, a lo mejor voy a morir predicando el Evangelio y esa va a ser la mejor bendición. Ya no sé si sea el monitor, pero ya no estoy oyendo mi voz para nada. Yo estaba perfecto el sonido, nada más vi que empezaron ahí a agarrarle, ahí como a jugar con los celulares y ya escucho. Ya le habían dejado como estaba, no entiendo para qué se pusieron a moverme. Empezó a viciarse. Bueno, pues sí, la verdad, aquí no debe de haber vicios. Ok, familia. Repito la frase. Quien evalúa la gracia de Dios a través de la realidad de este mundo es porque no conoce a Jesucristo. No evalúes la gracia que hay en tu vida. Si tú no estás padeciendo por el Evangelio, si tú eres una persona que dices, ay, me ha ido re bien en la vida, Dios me quiere mucho. ¿Ah, sí? ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿Qué tanto has hecho para que el Evangelio pueda tener éxito y no las bondades, entre comillas, que este mundo te ofrece? ¿Por qué piensas que eso es la gracia de Dios? ¿No será más bien que el enemigo te quiere estar confundiendo para que sigas haciendo lo malo, pensando que al fin de cuentas, yo haciendo lo malo, eso me va a redituar cosas buenas? Porque el mundo eso es lo que nos enseña. Te va mal porque has hecho cosas malas. Te va bien porque has hecho cosas buenas. Eso es una mentira total. Jesús hizo cosas malas. ¿Y cómo le fue en la cruz del Calvario? ¿Se dan cuenta cómo la realidad de este mundo es algo muy diferente a la verdad del reino de los cielos? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que me da tanta tristeza que la mayoría de la gente que viene al Evangelio vienen porque tuvieron problemas. No, es que se me hace que Dios quiere que venga a sus pies. ¿Por qué? Porque me mandó problemas, porque me mandó enfermedades, porque me mandó esto, porque me mandó lo otro. ¿Y qué sucede? Que la gente que todo le va bien piensa que está bien con Dios. A la mayoría de los delincuentes les va bien, entre comillas, porque su final, tanto en este mundo como en el venidero, siempre es desastroso. A los tranzas, ¿verdad? Los contadores que andan defraudando a sus empresas, dices, wow. Es más, tú le preguntas, oye, ¿cómo le va a fulanito de tal? ¿Le va re bien? ¿Por qué? Hombre, ya se compró una casa en Querétaro, ya se compró una casa en Washington, ya se compró esto, ya trae un carrazo del año y que esto y que lo otro. Eso es que le vaya bien. Eso es lo que este mundo te enseña. Esa es la realidad de este mundo. Pero aquí el Señor nos está enseñando otra cosa. Continuamos en 2 de Corintios. Aquí tenemos una cita que quiero que la leamos rápido porque ya se me viene el tiempo encima. Romanos 11:5. Se los voy a leer rápido. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues?
lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite. O sea, ese es un hebraísmo que quiere decir sea vuelto sus fiestas, o sea, sus parrandas, ¿verdad? Donde había chupe, donde había todas esas cosas que ya sabemos que este mundo. Entonces David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Aquí el Señor claramente está hablando de lo que es el espíritu de su Dios. Pero ya vieron, ¿verdad?, que el mismo Dios es quien pone ese espíritu de su Dios. Por eso, si tú eres una persona que te gustan mucho más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, si tú eres esas personas que prefieres estar horas y horas en el chisme, en las fiestas, en la televisión, pero no quieres ni siquiera abrir la Biblia media hora al día, o no quieres que el pastor se pase de 1 hora predicando el domingo, o no quieres ver esos videos que el pastor manda continuamente para la edificación de la iglesia, ¿sabes qué debes de hacer? Pídele, por principio de cuentas, pídele perdón a Dios y dile: Señor, quita este espíritu de estupor que hay en mi vida. Bueno, si es que quieres ser salvo. Si quieres seguir en el cotorreo, en la fiesta, ¿verdad?, aquí como lo dice Romanos, no se lo pidas. Pero si tú quieres ser salvo y te estás percatando de que te gustan más las cosas de este mundo, que sacrificas más tu tiempo, tu dinero, tu pasión por este mundo que por las cosas del Evangelio, pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos quite el espíritu de estupor que no nos permite ver con los ojos, con los lentes de la gracia, con los ojos de Jesucristo, con los ojos del Espíritu Santo. Pidámosle perdón al Señor. Y ya la última cita de nuestra cita base, que es 2 Corintios 6, 11 al 13, dice así: nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Esto es un hebraísmo que quiere decir nosotros los hemos amado. Eso es lo que Pablo les está diciendo: nosotros los hemos amado. No estén estrechos a nosotros, o sea, ustedes no nos están amando de la misma manera que nosotros lo hacemos. No estén estrechos en nosotros, pero si son estrechos en su propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo. Ensánchense también a nosotros, o sea, ámenos también a nosotros, porque ese es el grave problema que tiene la iglesia, familia. La iglesia no ama a sus ministros de la misma manera que los ministros aman a su iglesia. La iglesia no ama a Dios de la misma manera que Dios les ama a la iglesia. No es correspondido Dios. Muchas veces nosotros los ministros tampoco somos correspondidos. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, porque aquí yo en lo personal sí me siento muy correspondido. Pero hay veces que veo que no le correspondemos a Dios de la manera en que Él nos ama a nosotros. Aquí en la traducción del lenguaje actual, en esta misma cita, como les digo, trae mucho hebraísmo esta cita en la versión de la Reina Valera 1960. Entonces, en la traducción del lenguaje actual vemos que dice así: queridos hermanos de la iglesia de Corinto y también de Redención por su gracia, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga. Por eso, como si fuera
ámenme como yo los amo a ustedes. En eso es en lo que radica la vida de una verdadera iglesia, en que la iglesia corresponda al mensaje y también al mensajero, que el mensajero corresponda de la misma manera esa pasión que Jesucristo tuvo en la cruz por toda su iglesia. El ministro de esa manera tiene que corresponderle también a Jesús. Si nosotros como ministros del Evangelio no estamos correspondiendo a Jesús con ese amor, no vamos a poder amar tampoco a su iglesia. Pero cuando nosotros entendemos este mensaje que el día de hoy el Señor nos ha traído, tenemos que amar a la iglesia como Jesucristo también la amó, entregando nuestra vida, entregando nuestra economía, entregando nuestro tiempo, entregando nuestra pasión por las ovejas de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero para que haya una ecuación correcta delante de los ojos de Dios, tenemos que ser correspondidos todos. Amémonos como Jesucristo nos ha amado. Si tu corazón no está dispuesto a amar al texto sagrado y a quien te lo comparte, pídele a Dios que te libere del espíritu de su poder. Pónganse de pie, familia, por favor. Vamos a leer Hebreos 13:7 en adelante, para que con esto concluyamos nuestro mensaje y podamos entender la aplicación de lo que Dios nos pide que hagamos en estos momentos, sobre todo aquellos que no habíamos entendido el mensaje claro de lo que es valorar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que tengamos feligreses en esta iglesia es por la gracia del Señor. El que tengamos un pastor en esta iglesia es por la gracia del Señor. Y si tú y yo estamos valorando lo que el Señor nos ha dado, vamos a poder llevar a cabo nuestra vida cristiana de la manera correcta. De aquí en Hebreos dice, Hebreos 13:7 al 18, acuérdense de sus pastores, que les han hablado la palabra de Dios. Esto es importante, que les ha hablado la palabra de Dios, y no doctrinas que no tienen nada que ver con el texto sagrado, no doctrinas en donde han usado textos fuera de su contexto para formar una manipulación al pueblo de Dios, sino los que verdaderamente les han expuesto la palabra de Dios para la edificación de la iglesia y no para la edificación personal del ministro. Repito, acuérdense de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar. ¿Por qué dice allí? ¿Por qué? No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. O sea que no tiene nada que ver todas esas religiosidades que en muchos lugares siguen llevando a cabo de la manera que lo hacían en el Antiguo Testamento. Sacerdotes llenos de hipocresía, sacerdotes que tenían que hacer rituales para poder tranquilizar la ira del Señor. Pero ahora ya no, porque el mismo Jesús, afuera de las puertas de Jerusalén, fue donde fue sepultado.
dentro de Jerusalén. Pues esto quiere decir que Jesús no tenía que seguir siendo implementado en la vida de la gente a través de la religión, sino a través de un sacrificio que se hizo en la libertad de lo que antes era religioso. Dice en el 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Aquí estamos leyendo una cita en donde se nos habla a la iglesia. Hebreos es una de las columnas vertebrales de la iglesia de Jesucristo, igual que Romanos. Es una carta totalmente doctrinal en donde nos están dando una orden a los que somos hijos de Dios. No es una sugerencia. No estamos viendo interrogantes en ninguna de estas líneas. No es una sugerencia, es una orden. Es un mandamiento para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Nos está mandando claramente a los pastores a que cuidemos las almas de la iglesia de Jesucristo. Y a la iglesia de Jesucristo le está diciendo claramente la necesidad de que se sujeten a su pastor para que él pueda entregar buenas cuentas. Es una sinergia lo que en este momento el Señor nos está hablando. El que nosotros valoremos la gracia de Jesucristo es que los pastores valoremos a su iglesia y que la iglesia valore también a sus pastores. Pero por sobre todas las cosas, sabiendo que es por la gracia de Jesucristo. Él por gracia nos ha dado la oportunidad de haber escuchado este mensaje. Él por la gracia nos ha dado la oportunidad de tener Biblias. Él por la gracia nos da la oportunidad de tener un recinto en donde congregarnos. Él por su gracia nos da su palabra, porque nosotros nada merecemos. Señor bendito Dios, por tu gracia hemos recibido un mensaje el día de hoy, Padre. Por tu gracia estamos aquí, un grupo de personas que somos un remanente que tú has escogido, Padre, para que ese remanente pueda tener la iluminación de lo que tú ya has revelado en tu Biblia, en tu bendita palabra, en ese texto sagrado con el cual nosotros nos alimentamos el día de hoy, Señor. No tomes en cuenta, Señor, nuestra ignorancia, no tomes en cuenta, Padre mío, nuestra necedad, no tomes en cuenta, Señor, esas distracciones que muchas veces llegamos a tener cuando escuchamos tu palabra. Y ayúdanos a que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y pongamos por obra cada uno de tus consejos que nos has dado el día de hoy para poder ser edificados en tu cuerpo, Señor, para poder ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.